Regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 8:33 y recibimos al buen amigo Eduard Veras, director de la Comisión Nacional de Energía, que nos visita en el día de hoy en este espacio para hablar sobre un tema tan importante para la República Dominicana como es el tema energético. Siempre es un tema de debate, un tema que está en el tapete para este país porque interminablemente los apagones nunca han podido terminarse, hemos tenido promesas de todos los gobiernos, siempre hay un déficit fiscal terrible, siempre hay situaciones en torno al tema energético. Entonces es importante conversar con profesionales, sobre todo él que es funcionario de una importante institución. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Elvi, Alfredo, los demás miembros de este buen programa Panorama por la mañana, y agradecer que me inviten, ¿verdad? Y qué bueno que estamos aquí para ayudarles en este ejercicio de la comunicación. A tratar de entender una cosa. Eduardo, vamos a iniciar de inmediato con un tema. ¿Sabes qué? El CRES es un equipo de economistas que hay muy cualificado y que hace publicaciones permanentes sobre distintos temas de la vida nacional. Y el pasado viernes el CRES hizo una publicación de que en el año 2024 se perdió el 42% de la energía que las sedes habían distribuido. Es una vaina escandalosa. O sea, del 100% de la energía que se sirvió, que las sedes sirvieron a los usuarios, no tuvieron la capacidad de cobrar el 42%. Celso se reunió con el Fondo Monetario Internacional el fin de semana y todo lo que salió de la reunión de Celso con el fondo fueron datos optimistas, que las pérdidas ya se han detenido en Edesur y en Edenorte, que en Edeste a mitad de este año va a detenerse las pérdidas, que ya hay de buenas a primeras contadores, transformadores, cables, todo de que lo que faltaba en la sede ya dije que Celso lo ha resuelto, según lo que vi en una nota de prensa. Entonces, Eduardo, primero, tratar de entender cómo es posible que casi el 50% de la energía que se ha servido, Eduardo, en el país, se ha perdido en el año 2024. ¿Cómo es posible que eso pase? Mira, muchas gracias nuevamente, muchas gracias Kimberly, que está aquí con nosotros, miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. O sea, no estoy yo solo hablando de energía acá, ¿verdad? Sí. Mira, lo primero que te comento es que nosotros en CNE no somos ni el regulador, ni el ordenador de política pública, que tal vez tenga más, ni administrador de la sede que también tenga el número más fresco en torno a la problemática financiera que acarrea el subsector de distribución. Si bien es cierto que hoy nosotros estamos suministrando casi el 99% de toda la energía, recuerda que hasta el 2019 había un plan de control de pérdidas, vamos a llamarle así, en la distribuidora, que respondía era a suministrar el 80 al 85% de la demanda. Y había un programa de calificar a los circuitos A, B, C y D, y simplemente decir en un sector donde paga poca gente, se calificaba como D, como C, como B, y se administraban una X cantidad de horas de apagones fijas. Una de las decisiones que se tomaron durante la pandemia por el presidente Danilo Medina y luego fue retomado por el presidente Abinader, es suministrar toda la energía que sea posible. Algunas veces hay averías, sabemos que la red eléctrica no siempre es monitoreada por la sede, sino que entra en algunos sectores donde tal vez pasan algunas horas en ir y corregir una avería. También se da mantenimiento. Cuando tú pones un personal a dar mantenimiento, no lo puedes exponer a la tensión, al voltaje, y tú das un corte por 2-4 horas que vaya a durar el mantenimiento. Algunas veces también nuestro parque de generación falla, hay que decirlo, tenemos plantas tal vez muy antiguas, que no necesariamente tienen un suministro 100%, sino que hay una falla y hay que delastrar la carga en ese momento para poder mantener una estabilidad en el sistema. Las EDES se encuentran en una situación que tal vez no pueden facturar toda la energía que sirven.
tanto en sectores marginados, donde tal vez las condiciones sociales no permiten que las sedes entren y coloquen un medidor por alguna razón, o si lo colocan, no permiten la facturación. Pero también ocurre que en sectores de clase media y alta también se ha detectado fraude, se ha detectado alteración de medidores. Todo eso constituye lo que le llaman las pérdidas no técnicas. En un sistema eléctrico normalmente las pérdidas eléctricas son las pérdidas técnicas que se dan por la calentura de los cables, etcétera. Pero esas son muy mínimas, esas siempre son entre un 3 y un 5%. Más sin embargo, la que revelan algunos informes, incluyendo el informe de desempeño del sector del Ministerio de Energía y Minas, se habla de la pérdida no técnica, que es la cantidad de energía que las EDES pueden colocar en línea, que dicho sea de paso, van y entran a un sector, y aunque no se cobren, pero son el motor de la economía de ese sector. Porque la chica que está en un barrio, que todos los días por la mañana abre su salón, que no tiene que encender una planta, sino que tiene energía, aunque no pague la luz, es un motor de la economía. Entonces, esa energía que no se factura y no se paga, es lo que nosotros le llamamos pérdidas no técnicas, que son a ese número que se refieren esos informes. Eso acompañado con el hecho de que no la factura hoy no recoge todos los costos. O sea, lo que nosotros, incluso lo que estamos en esta mesa, pagamos de energía eléctrica, no recoge todos los costos de inversión, generación, transmisión y distribución. Es un valor menor. ¿Por qué? Porque no hemos tomado la decisión todavía como Estado. Cuando digo como Estado no me refiero solamente a este gobierno, sino en 25, 26 años que existe el sector descentralizado. No hemos tomado la decisión de migrar a una factura técnica, a una tarifa técnica que recoja todos los costos reales. Para ponerte un ejemplo, entre 2021 y 2022 tuvimos una disrupción enorme de los precios del gas y del carbón. Nosotros dependemos, el 50% de la matriz energética depende de gas y el 30% depende de carbón. Hemos avanzado un poco en renovables en los últimos años, pero eso como quiera tiene un costo de inversión. Entonces, ese gas y ese carbón entre 2021 y 2022 no pudimos nosotros traspasar a factura, por ejemplo, tarifa, los sobrecostos que tuvimos de los precios del gas por el tema de la guerra de Ucrania y los sobrecostos que tuvimos en el tema de carbón por la apertura de China. Entonces, esa imposibilidad de trasladar los sobrecostos de generación, que en algunos casos se nos presentan, la imposibilidad de trasladarlo a la tarifa técnica o a la tarifa al usuario final, entonces recae en una pérdida financiera en las empresas del sector, en las empresas de distribución. No siempre la distribución está tan adelante que pues, te puede decir, mira, si el gas me subió en este mes, en 3 meses, entonces yo lo paso a tarifa. Eso es un tema social que hay que discutirlo, que hay que buscar la forma en un futuro de cómo nosotros ir a un estadio de que lo que pagamos todos sea el precio real de lo que nosotros, de lo que se consume para producir ese kilovatio hora que llega a tu casa. Edward, ustedes desde la Comisión Nacional de Energía, yo recuerdo que el año pasado emitieron una resolución para robustecer el sistema con el tema de las energías renovables. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo hemos nosotros avanzado con el tema de la sostenibilidad en el área de las energías renovables? Mira, la ley 5707, la ley del año 2007, que propuso el incentivo a la energía renovable, hay que decir dos cosas. Tal vez en ese momento se vio muy lejos la meta del 2025, pero también ocurrió que los insumos para generar energía renovable eran bastante caros. O sea, en los primeros proyectos renovables que se construyeron en 2013-2014, el costo de la energía renovable era el mayor costo de todo. Por ejemplo, producir 1 kilovatio hora en 2017, en 2015 con un panel solar costaba 17 centavos. Bastante caro, por encima del precio nominal que se usa con fuel, con gas y con carbón. Más sin embargo, en estos últimos 5 años, hemos aprovechado una disminución drástica de los insumos de energía renovable en todos los sentidos. Han bajado de precio a nivel internacional los aerogeneradores de viento, han bajado de precio a nivel internacional de manera estrepitosa los paneles solares, y están bajando de precio, que también es probable que se pongan un precio menor, los sistemas de almacenamiento a gran escala. Fíjate que todos los libros con los que estudiamos ingeniería hace 10 años, mi amiga Kimberly, que también fuimos compañeros de universidad, decían... Usted es mi profesor. No me ponga tan viejo, entonces tú me estás poniendo un par de años. Tú me estás poniendo un par de años de más. Éramos compañeros. Los libros decían que la energía no se almacenaba a gran escala, sin embargo ahora estamos viendo cómo nosotros podemos con furgones gigantes almacenar
esa energía que se produce con sol a muy bajo precio en hora del día y podemos trasladarla en la noche. En ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos cerrando este año, estamos iniciando el 2025 con un 22 a 23% de la matriz energética con fuentes renovables. Hay que sumar ahí la producción que tenemos en hidroeléctrica, la producción que tenemos en viento, la producción en sol, un poco de biomasa que producimos en San Pedro de Macorís y en Barahona, con una expansión posible en San Pedro de Macorís, en un proyecto de biomasa, pero también hay que incluir la generación distribuida, también esa capacidad que tiene la gente de instalar paneles sobre sus techos, que generan una disminución drástica de la demanda en hora de sol y una reducción de precio también. Esa ya casi es un 3% de la demanda total. Hoy estamos celebrando que un número entre el 22 y el 23% de toda la energía que se produce y se consume en República Dominicana, la energía eléctrica, es de fuentes renovables. La resolución a la que hace referencia ya va en una segunda versión, la primera es del 2023, pidiéndole a los nuevos proyectos de generación de energía solar que integren sistemas de almacenamiento, para que esa energía pueda ser aprovechada en la noche. También por igual, ya en 2024 emitimos una segunda resolución donde disminuimos de 50 a 20 megavatios para grandes proyectos la exigencia del almacenamiento y también aumentamos de un 30% a un 50%, mirando que haga sentido financiero esa instalación. Esos proyectos ya se han concesionado muchos de ellos, están toda la documentación pertinente. Hoy están en busca de financiamiento. Ese financiamiento no se logra de la noche a la mañana, también lleva un tiempo porque son grandes inversiones en cientos de millones de dólares por parte del sector privado. Y es probable que a partir del 2026 estemos mirando en República Dominicana ya el primer parque fotovoltaico con sistema de almacenamiento acoplado al sistema principal. Hay que decir que ya en CEPEN, la empresa CEPEN ya tiene un parque fotovoltaico con 40 megavatios de sistema de almacenamiento que opera en esa zona. Ya ellos lo hicieron. Y no es cierto que el mundo está dando pasos en ese sentido y nosotros debemos quedarnos atrás. La tecnología va a ser nuestra gran aliada para nosotros lograr la justa o la necesaria transición energética que nos estamos proponiendo. Yo. Sí. Edward Vera, ¿verdad? Sí. Bueno, vemos que China tiene una inversión acelerada sobre el tema de la energía fotovoltaica, la energía alternativa, porque se prepara para lo que viene, ¿no? La República Dominicana, no sé cuán es la problemática de la generación. Si es la generación, la distribución, porque el sistema eléctrico está obsoleto, atrasado, necesita una inversión de 300 millones de dólares anual para que esa energía no se pierda. O sea, ¿qué está haciendo el gobierno? Concomitantemente produciendo energía, o sea, ¿está el gobierno haciendo las inversiones del lugar para que esa energía que se produce no se pierda en el camino? Mira, tú hablas de generación. En materia de generación, nosotros inauguramos en 2022 y lo publicamos en 2022, la primera versión del Plan Energético Nacional. Ahora mismo, si ustedes entran a la página web nuestra, está colocado para consulta pública en función de la ley 107.13. La segunda versión del Plan Energético Nacional. Ese es el documento país que ha permitido atraer inversiones que superan cada año los 1.100 millones de dólares en materia de generación. Hoy avanzamos grandemente en sustituir el parque de generación que tal vez usa derivado del petróleo, que es muy caro y bastante contaminante, por centrales de generación más eficientes con el uso del gas natural. Más barato, más asequible si los contratos son de largo plazo, pero también de menor emisiones. Hoy si vas a Manzanillo, vas a ver que avanza de manera acelerada una obra de 414 megavatios a gas natural. También en San Pedro de Macorís avanza una expansión en la central de Energas y en otros sitios del país. También avanza a paso agigantado dos centrales adicionales en Manzanillo que estarían listas ya 2027-2028. Y una cuarta central que va a operar aquí en Boca Chica. Eso va a permitir que nosotros tengamos energía de largo plazo, energía más duradera en el largo plazo, que no dependamos tanto de un parque obsoleto y por demás caro. Por ejemplo, nosotros estamos mirando que en el plan energético los precios de compra por parte de la distribuidora, que hoy andan por alrededor de los 16, 17 centavos de dólares en el mercado mayorista, estarían sufriendo una reducción drástica al 2028-2029
a 11 centavos. O sea, fíjate que la principal componente del déficit que hablábamos al principio puede ser ese, que todavía el parque de generación que existe en algún porcentaje, 20-30% dependiente del petróleo, todavía es muy caro. Ese primer paso de abaratar la energía dependiendo del gas natural y dependiendo de renovable, fíjate que el sol no pasa factura. Aunque hay que hacer una inversión, pero el sol por sí no te pasa una factura como te la pasa la factura petrolera. Ese es el primer escalón para nosotros empezar a alivianar la finanza de las empresas de distribución. Te invito, porque hay que entender también que las empresas de distribución hoy son del Estado, pero son empresas, no necesariamente son el sector público. Te invito a que tú llames a alguien de distribución y que te haga un planteamiento específico de qué se está haciendo en materia de inversión en distribución para contestar de manera más específica tu pregunta. Gracias. Okay. Bueno, bienvenido, señor Edward. Muchas gracias. Y hace un tiempo tuvimos a alguien también del sector eléctrico de las gestiones pasadas. Y en aquel momento yo le preguntaba con relación al tema de el mantenimiento que se le habían dado durante tantos años a los equipos, a las plantas, que sabemos que si tú trabajas y no le das el mantenimiento debido, a la larga eso va a tener un costo para quien reciba, independientemente del gobierno que sea. Y en ese sentido, son dos preguntas. ¿Se ha podido recuperar ese tema de poder devolverle a las plantas el tema de la falta de mantenimiento a lo mejor de gestiones pasadas? Y segundo, ¿no siente usted que es parte de todo lo que tiene que ver el engranaje eléctrico, que ha faltado una vocería que pueda salir al frente cuando pasan cosas que tienen que ver con electricidad y explicar ese tipo de términos que usted ha dicho aquí con relación a la pérdida de energía y si eso se traduce en un problema para nosotros? O sea, ser más específico de qué pasa con el tema eléctrico y no tan solo, no, vamos a cortar la electricidad, vamos a hacer esto. O sea, no ha faltado hablar de los logros, no ha faltado un vocero que pueda edificar a la población de manera llana. ¿En qué nivel estamos con relación al tema eléctrico que nos dé las esperanzas de que, óyeme, vamos avanzando? Mira, tu primera pregunta habla de mantenimiento, primeramente de plantas, de redes, de redes en alta tensión, vamos a decirle así, redes de transmisión o redes de distribución. Como te dije al principio, casi siempre esos mantenimientos se aplican, muchas veces se suspenden cuando hay festividades, cuando hay día de fiesta, la misma ley lo manda a suspender. Cuando hay actividades, por ejemplo, cerca del periodo electoral, siempre también los mantenimientos se suspenden y por otra razón. Pero desde que existe la ley 125.01, la ley que rige el sector eléctrico, se genera un programa de mantenimiento mayor que afecta a las centrales de generación. Y ese programa se distribuye en todo el año, de manera tal que la salida de grandes centrales, y las pequeñas también, no afecten el suministro de energía hacia las redes y de por sí a la población. Siempre se calcula tal vez los meses de muy alta demanda, agosto, septiembre, octubre, son los meses donde se registra la alta demanda entre verano y el otoño. Todo eso incluso ha cambiado, porque hoy estamos experimentando unos incrementos de demanda en esos meses, muy por encima de lo que regularmente se programaba. Sin embargo, en los meses entre diciembre, enero y febrero la demanda cae abrumadoramente, principalmente porque al nosotros irnos convirtiendo en el tiempo en un país de renta media, en un país donde la clase media es mucho más grande cada vez y cada pobre pretende ser clase media, ya el aire acondicionado es un bien de primera necesidad. Antes era un artículo de lujo, ya es un bien de primera necesidad. Por eso cuando se usa más el aire acondicionado, la demanda se incrementa por encima de los valores esperados. Ya los programas de mantenimiento entonces están mirando que en los meses de baja demanda podemos tener fuera una mayor cantidad de plantas por mantenimiento y no tenerla en indisponibilidad hacia los meses de verano. Todo eso se está logrando. Incluso el plan de mantenimiento de este año ya es muy distinto al plan de mantenimiento del año pasado. Y eso es algo que está escrito en la ley 125.01. Antes de ahí, tal vez cuando teníamos la antigua CDE
era más problemático, pues siempre no existía tal vez un plan general. Ya hoy el mismo sector privado, para preservar las garantías de esos equipos que adquieren, necesitan contratar personal calificado que venga a dar esos mantenimientos, y hoy no es el caso mayor, no es el problema mayor. El problema mayor ya lo detallábamos al principio. Hoy somos capaces de suplir el 99.5% de la demanda de cualquier día. Por ejemplo, el día de ayer, domingo, se suplió casi el 100% de toda la demanda a nivel nacional, con algunas excepciones por avería o por algunos casos que salen de la norma. Sobre el tema que hablas de la vocería, hay que entender el sector. Hay que entender el sector. Le decía casi ahora a John que las empresas, por ejemplo, del sector, algunas son privadas, otras son, aunque sean públicas, como el caso de la tres distribuidora, pero operan como empresas privadas. Muy distinto, por ejemplo, a la empresa de transmisión o a la empresa de generación hidroeléctrica, que por ley son empresas públicas. Fíjate que las tres distribuidoras, aunque hoy las tenga el Estado, pero por ley son empresas de capital mixto. No son, por la ley 141/97, no son empresas públicas definidas por la ley. Entonces, cada una de esas empresas tiene su vocería. Por igual también ya en el sector, en el sector gobierno, vamos a decirle así, como gobierno central, el Ministerio de Energía y Minas, nosotros como parte de ese conglomerado, sí existe una vocería que la tiene el ministro Joel Santos, en su mando. Pero por ejemplo hay que entendiendo un poquito el sector también, tú tienes la Superintendencia de Electricidad, que es un órgano totalmente independiente. Entonces es un órgano que, aunque su nombramiento depende del Poder Ejecutivo, pero el superintendente debe ser ratificado por ley por el Congreso en las dos cámaras, y su duración es 4 años. O sea, se plantea de manera independiente. Cuando entendemos el sector así, tal vez no sea tan simple tener una vocería única. También ocurre en otros sectores, y es cierto que tal vez se ve la falta porque es un sector que acarrea problemas que nos afecta a todos, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico. Un día se te va la luz y tú le mencionas a su mamá a todo el mundo y te impacta directamente. Pero también hay otros sectores estrictamente regulados, como el sector financiero, como el sector de seguridad social, donde tú tienes muchas entidades que no necesariamente representen una única vocería. Tal vez ahí debiéramos avanzar un poquito mejor. Siempre se ve al gobierno como la contraparte de todo, más sin embargo, ya hace 25 años que se aprobó una ley donde el sector es totalmente mixto, donde interviene un privado, donde interviene el sector público mixto con el privado, donde el sector público también interviene de manera completa. Y puede ocurrir cualquier tema en la cual la vocería debe ser representada o por una empresa privada o por las empresas públicas, que no necesariamente obedecen a la línea del Ministerio de Energía y Minas, o del Ministerio de Energía y Minas si se refiere a política general, a política pública en general. Edward, a pesar de que hemos visto que ya los procesos burocráticos que antes duraban 5, 6, 7 años para conseguir la aprobación de un proyecto de energía renovable, ya se ha reducido bastante. El presidente ha hecho mucho énfasis en eso, y vemos que ya están saliendo bien los proyectos desde que se inició la primera gestión del gobierno del presidente. Pero hemos visto que en esta nueva gestión de las EDES, sobre todo, y quizá no le corresponda a ellos, como nos dijeron en una reunión de la Comisión Permanente de Energía de la Cámara, se ha reducido la contratación de energía renovable. Esto no afecta a los proyectos que ya existen y a los que ya fueron aprobados, que ya tienen su concepción definitiva, que no han conseguido PPA, porque si mal no me parece, algunos empresarios de ese sector se me han quejado de que tienen 2 o 3 años ya con una concepción definitiva, sin embargo, no han logrado conseguir un PPA. Segundo, ¿qué tanto afecta al Estado dejar de comprar energía renovable en el día, que eso era lo que se estaba haciendo, para comprar energía de los generadores que producen con la generación tradicional de energía térmica en la noche, que es más cara? La renovable te cuesta 8 centavos de dólar, ¿verdad? Más o menos en promedio. 6, ponle 6. 6 centavos de dólar, y la energía térmica te cuesta hasta 16 centavos de dólar. O sea, esa forma de ahorrar no la entendemos. Y lo otro es que tanto es necesaria una ley de eficiencia energética en el país. Mira, la primera pregunta, sabe que nosotros dividimos ese proceso en dos partes. En 2020-2021, identificamos que tal vez estábamos tarde con el tema de la posible transición de un 25% de toda la matriz al 2025. Apenas estábamos en un 11% de la matriz, sumando
todo lo que era no convencional con hidroeléctrica teníamos un 11%. Y en ese sentido el presidente emitió el decreto 608-21, que permitió la contratación directa, transparente, con un proceso transparente, aunque no necesariamente competitivo, de unos 40 proyectos de energía renovable por parte directa de la distribuidora. Una cosa es la concesión que tiene un privado de construir y operar una central eléctrica, y otra cosa es la contratación directa que hace, o la contratación que hace de energía con la distribuidora con esa central. Esos 40 proyectos, esos 40 contratos, es lo que han permitido grandemente, sin quitar del lado la parte térmica, en mayor proporción, una inversión 3 años sostenido por encima de los $1.000 millones. Con el decreto 65-23, el presidente entonces, por un tema de compliance, cumplimiento, nos movemos a presentar un esquema competitivo de la contratación de energía renovable. En ese proceso se está, entiendo que la empresa de distribución y la Superintendencia de Electricidad, que es el ente regulador en esa materia, deben llamar a un proceso de licitación para compra de energía renovable. Te digo que no se ha detenido, o sea, el año pasado cerramos con más de $1.000 millones de inversión, y este año más de 12 proyectos avanzan a paso firme, cumpliendo esa primera etapa de la contratación de energía. También te digo que el mercado financiero se ha puesto un poco más creativo, y no necesariamente los financieros necesitan tener un PPA para poder apalancar financieramente un proyecto, sino que hoy se crean fideicomisos, se crean fondos de inversiones, existen contratos con privados, alrededor de unos 8 o 10 proyectos operan o se están construyendo para para entrar entonces al mercado de spot, no necesariamente con un contrato. Explícale a la gente qué es el mercado de spot para que... Bueno, tendríamos entonces que darle 2 horas más al programa, pero está bien. No, fíjate que el mercado de spot es el costo de la oportunidad. Hoy hay muchos proyectistas que deciden entrar al mercado de spot, por ejemplo, centrales eólicas que operen en el norte, que operan mayormente en horas de la noche, le conviene irse al spot y no tener un contrato. Hoy tenemos creo que 2, una que ya se integró y otra que se está construyendo para operar en el mercado de spot. Nosotros tenemos un mercado de spot muy estable, porque no tenemos el problema que tienen, por ejemplo, los europeos, que si pasa un mes sin llover, el mercado de spot se va a las nubes, pero el día que llueve y se llenan todas las piezas, entonces el mercado de spot se va a cero. Eso no pasa aquí. Muchos financieros hoy están apostando al mercado de spot, incluso centrales térmicas con inversiones de 100, 200 millones de dólares están construyendo para operar en el mercado de spot, y te puedo mencionar varias. O sea, hoy el mercado de spot es una oportunidad que tiene tanto la generación térmica como la energía renovable para operar en el mercado. Obviamente con un PPA es mucho más seguro, claro, pues, pero en ese sentido nosotros hemos cumplido para el primer escalón del 25%, que este año ya lo vamos a cumplir, y el segundo escalón lo estamos mirando al 2030, cumplir con el 30%. Y ahí me voy a tu segunda pregunta. No toda la energía solar cabe en la hora de sol. O sea, hay que entender, nosotros somos un sistema eléctrico pequeño, no está conectado con otro sistema eléctrico. En el momento que una nube cruza y te tapa un parque solar, nosotros necesitamos esa energía. Tú tienes que sacarla de energía térmica. Entonces, lo que estamos proponiendo con almacenamiento, poder trasladar toda todo el sobrante de energía que tenemos en el día con la integración solar, poder trasladarlo en la noche. Pero recuerda una cosa, las baterías no son gratis. No, el almacenamiento. El almacenamiento es costoso, aunque sí te doy aquiescencia a lo que me dice. Sí te doy, sí, más o menos, a los precios de hoy, entre un 25 y un 30. Pero sí te doy aquiescencia a que, por ejemplo, el costo del almacenamiento más el costo de la energía solar todavía es mucho más barato, que la energía térmica que se produce en horas de pico, en horas de la noche, con centrales que operan con fuel número 6, fuel número 2, que tiene un mercado tan volátil que no sabemos el precio realmente al cual van a despachar en un futuro. Bueno, Alfredo. Gracias, bien, Edward, La última. Sí, Él te no cagó tengo la ley, pero está bien, una vamos. pregunta. No te lo puedo, después de Alfredo te la puedo. No, que no tenemos tiempo. Edward, te tengo una pregunta, no sé si está en tus manos, pero como perteneces al sector, quizás puede que tengas una respuesta. La planta que se está construyendo en Montecristi, que es un APP, Son un tres. PPA, perdón. Sí, Son 3. 3.
nosotros no sabemos cómo va eso, nadie tiene información de qué porcentaje está construida, para cuándo estará construida. Realmente se aprobó el proyecto, se entregó el contrato PPA, es decir, que le garantiza a ellos inmediatamente terminen su planta, entrar al sistema eléctrico interconectado nacional, pero nosotros los dominicanos no sabemos en qué va ese proyecto y si pasó por allá por la Comisión de Energía previamente su aprobación. Mira, son 3 proyectos. Si te fijas en la versión del 2021 que se publicó en el 2022 del plan energético, están esos 3 proyectos, más un 4º proyecto que se avanza en Boca Chica, adicional a lo que tenemos entre Boca Chica y San Pedro, que es casi la matriz completa de energía en base a gas natural. Hoy se avanza, ya la planta está construida en un 80, 85, 90%. Una de ellas. Una de ellas, la primera, 414. Okay, bueno. Esa, ellos pretenden hacer el sincronismo a mediados de año, junio, julio, agosto. Ya también la línea de transmisión que va a integrar esa zona con la zona de Santiago y conectarse como tú le dices, la autopista eléctrica a 345.000 voltios ya está construida, ya realmente falta retoques, pruebas, etcétera. Y hay que entender que esas plantas no son un Lego que tú lo compras y lo armas en 15 días. Claro, son ingeniería específica que tú contratas, tal vez 5 o 6 empresas que tienen la capacidad de producción a nivel mundial. O sea, te estoy hablando, sin que valga la cuña, Siemens, General Electric, ABB. O sea, son contadas las empresas que construyen ese tipo de plantas. Entonces tú te toma tiempo, pero también toma mucho tiempo por parte del sector privado, incluso ni siquiera el sector público, conseguir el financiamiento. Fíjate que las otras 2 centrales que se van a construir en la zona, aprovechando esa segunda terminal de gas que te propuso ahí, también el cierre financiero de esas 2 centrales tardó tiempo. O sea, muchas veces tú dirás, bueno, voy a un banco y pido el dinero. Si un proyecto de 50, 100 millones de dólares lo logra, pero un proyecto de 1.650 millones de dólares es un proyecto que va a tomar tiempo conseguir el dinero. Y ahí ha ocurrido con todos, ocurre con nosotros, ocurre en otros países, ocurrió con Punta Catalina, que en algún momento el financiamiento se nos cerró, y también el sector privado es víctima de esos esquemas de financiamiento que no necesariamente tú lo tienes al día siguiente. Esas 3 centrales tienen sus permisos ambientales, tienen la concesión ya otorgada por el Poder Ejecutivo y obviamente un PPA que surgió de unos procesos transparentes, de unos procesos públicos transparentes, que dicho sea de paso, debo valorar aquí a esos 2 grandes procesos que se hicieron de licitación, que las empresas que salieron perdiendo en los procesos mandaron una carta al Estado Dominicano de felicitar al Estado por la pulcritud y la limpieza con la que se ejecutaron esos 2 grandes procesos de licitación. Hoy tenemos una matriz firme, contamos con que esa primera planta va a ser sincronizada entre julio y agosto de este año. Ya la segunda que va a ser sincronizada va a ser la de Boca Chica, mirando al 2026, posiblemente 2027. Y ya los otros 2 proyectos de Manzanillo, sí, la de Boca Chica también va a ser de gas, conectada al gasoducto que tiene AES en esa zona. Y ya las otras 2 que también van a Montecristi van a tardar tal vez 2028 o finales del 2028, 2029, estarían operando. O sea, fíjate que si nuestra demanda aumenta en 150, 200 megavatios cada año, el plan energético plantea que la entrada en secuencia de todas las centrales es para ir supliendo la demanda cada año. Porque también es malo tener esa generación térmica que es de gran inversión, que tiene que comprar gas con unos esquemas de financieros internacionales del famoso take or pay, y que de repente tú no puedas usar esa energía porque también la demanda no te ha ido aumentando en el momento que lo pides. O sea, también esa entrada a esas plantas debe ir consono con el aumento de la demanda. Yo no puedo tampoco entrar 1.600 megavatios para no dársela a nadie, para no servirle a nadie. Para después no dársela a nadie, ¿no? También la secuencia en que se ha planteado también está en el plan energético y ha sido todo coordinado de esa forma. Gracias a Eduardo Veras. Plan Energético Nacional. Oíste, Gracias a Eduardo Veras, director de la Comisión Nacional de Energía, por estar con nosotros. Vamos a un contacto y regresamos con más del Panorama de la Mañana.